porque arde la interna Victoria Villarruel, Javier Milei. A mi izquierda, particularmente, Iván Jagroski. Así es, como siempre. Llamativamente. No sé. Y a mi derecha, llamativamente, también están invertidos. Marco Cittadini. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Intercambiables. Muy bien. ¿Qué pasó? Pues yo vi el fin de semana, se tiraron con de todo. Entre los usuarios de Twitter, que por lo general uno identifica como libertarios, mileístas y demás. Pero parece que hay una subdivisión. Pero de todo es conversaciones privadas, chats, acusaciones y demás. Es como que la guerra virtual a partir de los dichos de Milei contra Villarruel se trasladó a las redes sociales. Sí, tiene una precuela esto para quienes de alguna manera no estuvieron al tanto, que es que después del tuit de Victoria Villarruel apoyando a Enzo Fernández y reivindicando a Remedios del Valle, a Bernardo de Monteagudo, al Sargento Cabral, en una publicación que, por un lado, excedía la secuencia y lo que pedía la jugada, porque Enzo Fernández ya había pedido disculpas, es decir, no es que se había parapetado en su posición, pero Villarruel inteligentemente se subió a un tema que era de agenda nacional y, como habrán visto, tocó incluso alguna fibra. Tocó no, se paró desde un lugar que es la fibra nacionalista y te llegaría a decir antiimperialista que tiene la Argentina. Antiimperialista no, porque Francia es un imperio, no lo digo en términos ideológicos, lo digo en términos del sentimiento que tiene la Argentina por lo propio. De hecho, uno podía ver incluso en off, conversando con dirigentes o gente que apoya públicamente al peronismo, decir, che, podría haber sido una línea que debería haber seguido alguno de los nuestros, ¿no? Sí. Lo de Villarruel. Hablando concretamente, no de la totalidad, sino de algunas partes de la publicación que hizo la vice, que tú hasta ayer tenía en los parámetros de las mediciones, parezco Milei, ¿no? Pero en los parámetros de las mediciones de Twitter, tiene 7 millones de visualizaciones. Estamos hablando de números y de escalas que me parece que, así como el peronismo, recuerden esto, 2015 se reía del WhatsApp de Marcos Peña. Pasó todo el gobierno de Macri y en la campaña del 19 se hizo cierta sofisticación posterior, pero pasó a ser una burla en la campaña, en la última campaña, el ecosistema digital de Milei y volvió a ser. Me parece que es hora de que haya un sector de la sociedad que entienda que las redes son un hábitat, ¿no? Que es un lugar donde la gente pasa a veces hasta 10 horas de su día acá adentro. Entonces me parece que hay que, cuando uno habla de estos números, así como el EI, que fue en su momento en la campaña, que yo incluido lo vi y dije, ¿qué está pasando acá? Bueno, tenía un impacto sumamente real. No es algo que está aquí dentro, es algo que acá adentro explota y se exporta. No. ¿Por qué sigo hablando del tuit? Porque había una hipótesis que era, si después de que Karina Milei, que es lo que pasó a posteriori, vaya a la embajada de Francia a pedirle disculpas al embajador y Javier Milei, en una entrevista con Alejandro Fantino, dijera que fueron dichos poco felices porque le generó un quilombo diplomático. Ya sé a dónde vas. Si Villarruel iba a desfijar el tuit. Es decir, si iba a decir. Mirá dónde estamos, ¿no? Si iba a decir. Es como raro, pero bueno, no, ya insisto, no es más raro. Raro es una solicitada en un diario hoy, no un tuit. Entonces. Recién entré por las dudas para no... Estaba por hacerlo. Y está el tuit fijado de Victoria Villarruel diciendo, yo como reafirmando la diferencia o reafirmando su posición respecto a este tema y la tensión y la fricción con la Casa Rosada. Milei habla el viernes con Alejandro Fantino una vez más y dice, Karina solucionó, cito textualmente, perdón la grosería, un quilombo diplomático. ¿Cuál es la grosería? Con el tuit poco feliz. Bueno, uno no está acostumbrado a decir estas palabras. El presidente dijo, lo pusieron en la máquina del tiempo, la concha de la lora, dijo. Sí. Eso de última es una grosería. O lo del mandril. O lo del mandril. Va a decir la verdad, decir quilombo, ¿te parece una grosería? No sé qué decir. Bueno. No sabía que no era lo importante, no era lo importante que estábamos de con la maneras. Condesa de Chicos acá, perdón, pido disculpas. Me parece que no le podemos cuestionar porque no mantener de elegancia. No era lo importante. No, perfecto. La cuestión es que después de esa declaración, particularmente de Milei, se traslada, eso baja a las redes sociales en las cuentas libertarias, que uno entendía, la verdad, yo últimamente estoy poco en Twitter, la verdad, pero los detecto a todos como libertarios en algún punto. Y ahora parece que hay un ala villarruelista
que llegó a decir incluso, yo no voté a Karina Milei, yo voté la fórmula Milei-Villarruel, con la intervención de esta cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo, le dicen, entonces no entendiste nada, hermano. Claro. Ahí me parece que hay algo que Iván decía que si se puede aplicar a casi cualquier fuerza política, se puede aplicar también a la interna y cómo la tenemos que entender. Está claro que el ámbito digital es un ámbito elegido, no solo para dirimir interna de este modo, sino para decidir si un funcionario sigue o no sigue en el terreno. Entonces, ¿por qué eso que pasó en privado y que claramente fue o está siendo, porque no es este el único episodio, vienen otros, el del Tank, el del Financial Times, está siendo muy urticante dentro de la interna, no se va a trasladar al mundo digital? Me parece que es bastante como lógico, digamos, lo que está pasando en el mundo privado pasa rápidamente al mundo digital. Quizá no pasa a otro, bueno, en realidad finalmente se da en espacios también mediáticos que la diferencia se muestra. Pero ahora, no parece raro. Y además la utilización, insisto, se habló mucho de sicariato digital, se habló mucho de ataques digitales. Bueno, está a la vista. Yo creo que personajes que se vuelven con nombre y apellido. Y hablamos del Gordo Dan, ahora como si fuera una especie de categoría de... es que ya política. Es que de hecho para mí hay que empezar a ponerle, traducir los lenguajes de los usuarios a alguien que hoy, que se llama Daniel Parisini, claro, habla con Santiago Caputo, baja a un nuevo canal de streaming que se llama Carajo y baja la línea paraoficial de la Casa Rosada. Entonces, la sociedad argentina probablemente le pasa por un ¿cómo decirlo? Un carril lateral. Un carril paralelo, claro, lateral. Pero a la interna del gobierno, quien lo ve, sabe que está hablando o una parte de Casa Rosada. Ahora, hay algo interesante que es, en el mismo momento, por eso uno empieza a ver muy de a poquito, como fue el tema del Consejo de Asesores Económicos, con Marra, una diferencia entre Milei y Karina, casi imperceptible, pero diferencia al fin. Que no aparecía y luego que no aparecía y apareció, que eso fue una maldad de Karina vía Adorni. Una diferencia también entre lo que piensa, evidentemente, que es útil o positivo para el gobierno Santiago Caputo y lo que el propio presidente elige hacer con su autonomía, que bien ganada la tiene porque lo votaron 15 millones de argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque a la par de que Parisini, el Gordo Dan, estaba diciendo en su programa de este canal de streaming, de Carajo, se acabaron las internas, excedió un poco, hizo alguna figura poco metafórica. Se acabaron las internas, Milei ya dijo que coincide en un 95% con Villarruel. El que abona esas internas está comiendo de la que, o está consumiendo de la que venden los cucas, cito textual. En el mismo momento, Milei estaba diciendo en Neura, Karina arregló un quilombo diplomático que generó Villarruel. Claro. Entonces digo, no está, uno lo que ve de afuera es que eso no está armónico. Claro. ¿Por qué además? Porque, lo hemos contado infinidad de veces, esto se remonta a la campaña cuando Karina no quería que Villarruel fuera a la compañía de fórmula de Milei y Milei dijo que sí, otra diferencia entre ambos. Cuando digo diferencia, hablo completamente de los márgenes, no es que hay una pelea ni por asomo entre los hermanos. Me parece que el punto Villarroel, no sé si coincidís, pero el punto Villarroel es un punto tremendamente neurálgico. No es echar a Vilela o echar a Garro. No, claro, no podés. Digo, Garro tiene la complicación que podías, había un acuerdo con Macri. Si siguieras la doctrina Garro, hubiese sido otro. De hecho, el comportamiento de estos personajes fue al principio, por lo menos más allá de los cruces después, fue de tratar de, bueno, no, se terminaron las internas, el hecho está solucionado. Y evidentemente no lo está. Si se cree que Victoria Villarroel tiene agenda propia y casi marcha en paralelo al gobierno. ¿Se repuso alguna vez el vínculo Milei-Villarruel o desde aquel momento de Jamoncito y demás fue un punto de quiebre del que no se volvió? No, previo a Jamoncito. Previo a Jamoncito. Yo recuerdo a Jamoncito como un punto... No, pero es más, acordate algo. Recordemos esta situación. Había una tensión entre Milei y Villarruel. Milei tiene una reunión o una entrevista, no recuerdo si era un on o un off, con Jonathan Viale. Ahí el propio Milei
le oficia de Sherpa y consigue el reportaje con Villarroel. ¿Para qué? Para bajar la tensión eventualmente con la Casa Rosada. En ese reportaje, claro, que para mí fue realmente un entrevistón, es cierto que es hasta el momento creo que el único reportaje que dio la Vice, si yo mal no recuerdo, sorprendió enormemente porque Villarroel, lejos de desescalar, se paró y se recontraplantó en la suya, que fue Salarios senadores. salarios senadores, las fuerzas armadas no en seguridad interior, y el jamoncito. Sí, y ojo con el recorte del Estado, ¿te acordás que eso también? Y el tema recorte Claro. del Estado. ¿Por qué? Porque Dijo, despedir por despedir te termina saliendo más caro. Exactamente. Y hay algo para mí que no tiene que perder de vista, y esto se los digo ya en mi carácter de bahiense, no en mi carácter de periodista. Hay algo que no tiene que perder de vista el gobierno, que no tiene que perder de vista Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, ni nadie que se le parezca. Victoria Villarroel no va a aflojar ni un tranco de pollo en lo que crea o en lo que le convenga, si querés, para no poner un carácter diáfano y netamente virtuoso. Es alguien que desde los albores de la democracia, en realidad te diría un poquito más acá en el tiempo, porque es una persona joven, en absoluta soledad respecto a lo que era el mainstream, militó a favor de la libertad de los genocidas. Claro. Cuando era... No solamente cuando no era... Está acostumbrada, decís Está vos. acostumbrada completamente a las fricciones, a los escarceos, Sí, a ser minoría, a bancarse cierto... Pensemos que durante está bien lo que 12 decís. años, Sí. no solamente no fue sistema reivindicar el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, reivindicar el terrorismo de Estado, como lo reivindica Villarroel, sino que eras un marginal si reivindicabas eso durante los gobiernos, concretamente estoy hablando durante los gobiernos kirchneristas. Y ella seguía haciéndolo, lo hizo también previo a los gobiernos kirchneristas, en el lugar que podía. No es que tuvo un repliegue, lo que tuvo un repliegue fue esa agenda. No va a tener un repliegue por Karina Milei y Victoria Villarroel. Es decir, me parece que es no conocer al personaje, que además habría que preguntarse si el tuit y el enfrentamiento con Casa Rosada de Villarroel, esto lo planteo como una pregunta, no fue para tapar la visita de los diputados a Alfredo Astiz y a Alberto González, que en varias, un ex represor de la ESMA, que en varios reportajes Cecilia Pando dijo que era el que le escribía los libros a Villarroel. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede discutir o no las domiciliarias de los militares condenados por delito de lesa humanidad, si le aplica o no le aplica la misma lógica a otros condenados. Lo que no puede discutir es que, creí que era un consenso, digamos, que era que matar a adolescentes, mujeres embarazadas, robar bebés, infiltrarse para terminar asesinando monjas, como hizo Alfredo Astiz, era un límite que podía ser más de izquierda, más de derecha, pero te parecía que estaba mal. Bueno, aparentemente para Beltrán Benedict, que fue el diputado que motorizó esta visita, que en el chat habla de visita humanitaria y que pide que le manden los DNI, su fecha de nacimiento, y para los diputados que lo acompañaron o diputadas que lo acompañaron, no es un límite. Yo hablé con gente de la Cámara de Diputados, me dijeron, concretamente con presidencia de la Cámara de Diputados, el entorno Martín Menem, me dijeron, no vamos a hacer nada con esto, porque fue una visita a título personal de los diputados. No existen, es importante decir esto, cuando vos tenés un cargo institucional, no existen las visitas a título personal. No, claro. Claro Viste que que no. ahí además... A menos que vaya, no sé, a la cancha. No, y además fueron 6. No, Fueron sí. 6. Seis y a título personal. Quieren sugerir que muchos de los que fueron no estaban al tanto de a dónde iban. bueno. Dos diputadas trataron de... Bueno. marcarse. Claro, lo que pasa es que si a vos te piden los datos y vos estás entrando a un penal, medio que una pregunta te surge, Y en ¿no? algún momento... ¿A quién voy a ver? Algo No, te como estás preguntás. entrando a una cárcel, decís, che, a menos que sea algo muy habitual que ¿A hagas. quién voy a ver? Es raro, ¿no? No Sí, preguntás. ahí viste que... Dame lo un de- segundo, sí, Marcos. sí. No, quiero abrir paso justamente a lo que dijo hoy Oscar Sago. ¿sí? Ayer, perdón, en las últimas horas. Oscar Sago se refirió justamente a la visita de diputados libertarios a genocidas y lo hizo de esta manera. Yo también voy a pedir explicaciones a aquellos diputados porque yo estoy absolutamente en contra de esa clase de actitudes. Cada uno en lo personal tiene sus cuestiones para defenderse. Espero que los diputados tengan sus explicaciones y den las explicaciones correspondientes al cuerpo.
Si vos me preguntás a mí en lo personal, yo no iría a visitarlo. Yo no pasaría, si los tipos están ahí, pasaría muy lejos, porque me hubiese dado mucha bronca que esos tipos que están, bueno, yo no lo quiero decir ni señores ni señoras, no sé la verdad a quiénes o cuáles fueron sé que fueron a 2 o 3 que se han nombrado, quizás los demás, como no son de gran renombre, como el genocida Astiz y Suárez Mason, procesados por la justicia y muy bien procesados por la justicia argentina. No tengo nada y seguramente los diputados involucrados tendrán que dar las explicaciones. Bueno, ahí está Oscar Sago en diálogo con Iván Jagroski. Por eso, Sí, la salvedad de ayer, claro. Sí, No, Marcos. Digo, esto en relación con lo que decía Iván de qué es lo que pasa con la presidencia de la Cámara de Diputados, me parece que Sago aprovecha, bueno, para cobrar alguna facturita que le quedó. Recordemos, era el titular del bloque de La Libertad Avanza hasta hace muy poco. Hoy ya ni siquiera integra el bloque de La Libertad Avanza. Y Es esto, del MID. claro, efectivamente. Se debe el café con Bornoroni todavía, ¿no? Bueno, tanto Bornoloni como Martín Menem están siendo apuntados por lo que dice Sago, porque o se les escapó la tortuga, parece difícil, digo, fueron con una camioneta, entiendo yo, de la presidencia de la Cámara de Diputados. Dijo Martín Menem, bueno, yo tengo 65 autos a disposición de los diputados, no puedo estar averiguando qué hace cada uno. Sí, es raro, ¿no? el argumento de la visita a título personal si utilizas vehículos de la Cámara. Pero la visita a título personal o la opinión a título personal fue lo que fue usado en los dos casos que estábamos mencionando, uno más idiota, el de Enzo Fernández y Victoria Villarroel, y otro más grave, de la visita. Y en los dos casos lo que se dijo es, no, es a título personal de cada diputado, es a título personal de la vicepresidenta de la Nación. Más allá de lo evidente, que es lo que dice Iván, la vicepresidenta de la Nación, aunque lo haga en su propia red social, en su propia cuenta de la red social, es institucionalmente alguien público, no dice nada a título personal, y los diputados lo mismo, esto es lo que señalaba Iván, también es bastante evidente que como excusa es medio flaca. Y recordemos algo, por favor, porque me parece importante. No es que fue alguien que en el marco de lo que fue en un momento el argumento de algunos militares, la obediencia debida, No. fueron a visitar a Alfredo Astiz. Sí. Alfredo Astiz. Alguien me decía de La Libertad Avanza, mi pareja tiene 38 años, tiene un MBA y no sabe quién es Alfredo Astiz. Puede ser que en términos electorales y sociales no tenga relevancia. Ahora, vos tenés, por ejemplo, un partido como el PRO, que se autopercibe liberal, a la americana. Un partido como el PRO puede hacer un interbloque con diputados que van a visitar a Alfredo Astiz, es decir, los penatos. ¿Se puede sentar con gente que fue a visitar a Alfredo Astiz por una visita humanitaria? Yo creo que son cuestiones que, es cierto, electoralmente tienen impacto cero, pero que en la convivencia política acumulan y pueden generar alguna fricción de acá en adelante. Totalmente. Gracias, Quedo a Iván tu Jagroski. orden. Gracias, Marcos Con Cittadini. Nos quedamos en la política, pero nos vamos a temas internacionales. A Jagroski le debe interesar y mucho este ¿Qué cosa? tema. Y se bajó Biden. Biden, leí en Twitter y me pareció... Biden. Muy bien, qué aporte que nos estás dando. Es todo lo que tengo En para materia- decir sobre el tema. Bueno, por suerte...